de la Universidad Católica de Lovaina. Y le pedí a Marcela que lo presentara porque ella es quien lo invitó a que viniera a Chile en esta ocasión, quien lo conoce mucho mejor que yo. Decirles nomás que su presentación va a ser sobre las responsabilidades del investigador clínico en el campo de los traumas psicosociales. Tema muy importante y veo que hay harta gente, sé que hay algunos alumnos de pregrado acá que fueron invitados dentro del contexto de un curso. Simplemente aprovecho de decirles que este coloquio está pensado para toda la comunidad universitaria y no solamente, o sea, puede venir el que quiera, de la Escuela de Psicología, de otras escuelas, de otras universidades, simplemente para invitarlos a que estén atentos a los coloquios. Ahora los estamos difundiendo en el Facebook de la escuela, en el Twitter de la escuela, además de que estamos pegando carteles por distintos lados, para que cuando haya un tema que les interese vengan y ojalá también lo puedan difundir con sus conocidos dentro de la universidad, pero también gente fuera que pudiera estar interesado. Para nosotros lo más motivante y para las personas que presentan es que esté la sala llena, así que la idea es que hagan correr la voz. Eso, dejo a Marcela y agradezco los dos. Bueno, bienvenidos a todos. Nada, simplemente decir que estamos muy contentos de tener acá a Jean-Luc Marlet. Como decía la Paula, Jean-Luc es profesor de la Universidad Católica de Lovaina y es un gran colaborador junto con Germán Morales. Llevamos bastantes años trabajando en temáticas afines, realizando proyectos en conjunto, proyectos de escritura en conjunto y siempre intentando pensar justamente el campo de los traumas psicosociales desde distintas aristas clínicas, desde la investigación y además pudiendo compartir distintas latitudes, ¿no?, con las experiencias que vamos teniendo, lo cual ha sido muy interesante. Jean-Luc está acá por estos días, viene en el marco de la defensa de tesis privada y pública de Jimena Faundes, a quien agradezco también porque gracias a ella nos podemos tenerte acá. Y para contarles un poquito de Jean-Luc, bueno, él es profesor de Psicología Clínica del Instituto de Análisis del Cambio en las Historias y las Sociedades Contemporáneas, IACOS, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Louvain. Es psicólogo clínico y psicoterapeuta del Centro de Atención que tiene la Universidad Católica de Lovaina y realiza algunos de los siguientes cursos: Antropología Social y Cultural, la investigación cualitativa en Psicología Clínica, Metodología e integración de métodos y Psicología Clínica transcultural e intercultural. Jean-Luc es, bueno, doctor en Psicología, pero además tiene un diploma en Sociología. Entonces, simplemente agradecerte nuevamente. Son varios los caminos que hemos ido recorriendo, las preguntas que hemos ido formulando juntos. Entonces, para mí es muy importante y muy interesante poder tenerte acá con nosotros. Así que la palabra es tuya. Muchas gracias, Marcela. Bueno, voy a intentar hablar en español. No es un gran esfuerzo, sinceramente, porque, o sea, lo hablo desde niño, en verdad, pero a veces sin hablarlo durante 15 años. Entonces, ahora, por ejemplo, la última vez que hablé en español de un modo seguido fue 6 meses atrás. Escucho siempre música, pero bueno, entonces no tengo mucha práctica y no extrañen si en mis palabras llega de repente una palabra en francés o en portugués. Se mezclan un poco, pero de modo general se entiende. Lo que quiero hacer con ustedes es compartir, lo entendí así, compartir simplemente algunas preguntas, preocupaciones que tengo actualmente con colegas, incluso con Marcela, con Germán, con Jimena, preguntas que me hago como siendo al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero siendo investigador y siendo clínico, no necesariamente al mismo tiempo, pero cómo se articulan, y en particular trabajando en el campo de los traumas psicosociales, como un investigador clínico trabajando en ese campo, siempre con otras personas, nunca solo, como qué tipo de responsabilidad enfrenta, digamos, y será que esas responsabilidades del clínico investigador en ese campo son diferentes, son específicas o no, ya que los traumas psicosociales tienen implicaciones, claro, implicaciones sociales, psicológicas y
confrontan el investigador al asunto de qué posición toma, cómo se implica, hasta dónde se implica, con quién se implica, con los científicos, con la gente, con los profesionales, ¿no? Bueno, entonces, en verdad son preguntas al mismo tiempo teóricas, deontológicas y muy prácticas, profesionales, concretas, ¿no? Bueno, por otro lado, por la mayoría no nos conocemos, entonces es un ejercicio un poco especial en 40-45 minutos hablar de esos temas. Exige que yo sitúe un poco mis referencias teóricas y de investigación, ¿no? Y es lo que voy a hacer comentando las tres partes del título. Es la primera cosa que voy a hacer, ¿no? Comentar en qué sentido entiendo las tres líneas que más o menos que hay ahí, y después ilustraré algunas preguntas relacionadas con investigaciones en ese campo, investigaciones que acompañan. Primero, algunas palabras para decir mi campo, digamos, de trabajo. Soy psicólogo. Una característica mía es que desde el principio me interesó trabajar con sociología y antropología, más antropología de que sociología, y continúa siendo una preocupación permanente. O sea, me parece en permanencia que abordar las cosas como psicólogo exigen una complementariedad de abordaje antropológico, cultural y social, y de un psicólogo, para los psicólogos clínicos también. Ahora trabajo principalmente en la universidad, como investigador, como profesor, y al mismo tiempo un día por semana como clínico en un centro de salud mental. Mis dos campos principales de investigación continúan siendo los dos. Empezó en el principio de mi trabajo, empecé investigando sobre todo las cuestiones interculturales en clínica, cómo se trabaja como psicólogo clínico con migrantes en Bélgica, con migrantes de diferentes orígenes y con historias de migración variadas, ¿no? Es el primer ramo de trabajo de investigación en el cual me impliqué durante 15 años. Después, progresivamente, acompañando doctorandos y pacientes, me impliqué más en el asunto de los efectos psicológicos de los traumas psicosociales. Que sean efectos de una dictadura, que sean efectos de un genocidio, que sean efectos de una guerra civil, etc. ¿Cuáles son los efectos y cómo los psicólogos clínicos pueden trabajar con eso? Bueno, como ustedes saben, hay un montón de gente en el mundo trabajando alrededor de esos asuntos, y al mismo tiempo, en mi tierra, quien trabaja como psicólogo clínico en el campo intercultural cruza inevitablemente esos asuntos. Es imposible que un psicólogo clínico que trabaja tanto en un hospital como en un centro de salud de un modo ambulatorio no encuentre entre sus pacientes niños, adolescentes, adultos que de algún modo, directamente o indirectamente, fueron atravesados por traumas psicosociales. Entonces, no es solamente un interés, digamos, teórico y científico, está relacionado con un campo de trabajo clínico que está ahí y que llama la atención de los psicólogos clínicos y que obliga a los psicólogos clínicos a transformar sus prácticas, no solo sus prácticas, sus modelos, sus maneras de ver, ¿no? Bueno, eso para me situar. Ahora, responsabilidades del investigador clínico en el campo de los traumatismos psicosociales. Primero, alrededor del asunto de la responsabilidad. Miren, es una palabra que yo utilizo mucho. Bueno, cada uno tiene sus palabras llave, ¿no? En mi caso, los que me conocen saben que me es difícil hablar sin utilizar la palabra responsabilidad, porque es un concepto principal para mí,
Y es un concepto poco tematizado en psicología, poco tematizado en psicología clínica también. Es un término que todos utilizamos, del cual todos sabemos la importancia, pero que tendemos a definir en un sentido o jurídico o filosófico, existencial, social, una cosa importante. Pero raramente los autores lo tematizan como concepto, ¿no? Y en mi caso, cuando hice mi tesis, y hace un montón de tiempo, encontré un autor, epistemólogo, antropólogo francés, Jean Gagnepin, que construyó una manera de abordar las cosas en ciencias humanas, dentro de la cual la responsabilidad tenía un estatuto conceptual. Y la posición de la definición de la responsabilidad que él daba, hay que entenderla así. La responsabilidad, dice él en su modelo, es la otra fase de la identidad. La otra fase de la identidad. O sea, van juntas. Van juntas. Identidad es un concepto en psicología mucho estudiado, descrito, pero de modo general incluye un aspecto de responsabilidad que no es que no sea concebido, que no es tematizado, conceptualizado como tal. Y una fuerza del modelo de Gagnepin era decir que la persona humana y las relaciones humanas, él no separaba las dos cosas, la persona humana y las relaciones humanas, en cualquier escala social que sea, la persona y las relaciones implican siempre esas dos fases, de identidad y de responsabilidad. Cada relación que uno piense, cualquier relación, que sea consigo mismo o con cualquier otra persona, como miembro de un grupo o como individuo, cualquier relación que uno piense implica los dos aspectos mezclados, entrelazados, pero no son los mismos. Hay siempre el asunto de quién soy yo en relación conmigo o con el otro, pero también hay al mismo tiempo en qué tipo de relación de responsabilidad recíproca estamos, qué es lo que debemos uno al otro, en qué tipo de servicio estamos, qué tipo de deuda, podemos decir así, tenemos uno con el otro. Sí, cuáles son nuestros deberes recíprocos. O sea, ese aspecto, esa noción es una noción, esa idea es una idea muy habitual, todos la tenemos en la cabeza, pero el concepto de responsabilidad tiene el interés, en mi modo de ver, de resaltarlo, y de indicar que no es simplemente un asunto de identidad, ¿no? Implica otra cosa. A ver si... digo que... Ahora sí. Bueno, la particularidad del punto de vista que adopto es que los asuntos de persona implican siempre asuntos de sociedad también, ¿no? O sea, tomo la opción de no separar, se puede separar, cuando uno toma una cierta posición psicológica o sociológica, podemos tender heurísticamente, científicamente, a distinguir las dos cosas. En mi opción de trabajo no, las dos cosas van juntas, ¿no? Siempre las preguntas que me interesan o que interesan a mis colegas articulan las cuestiones personales y las cuestiones sociales. El asunto de la identidad y de la responsabilidad, acabo de hablar de eso. Lo que quiero indicar también es que son procesos dialécticos. ¿Cómo voy a utilizar la palabra responsabilidad? Voy a ilustrar ese asunto de la responsabilidad de un modo dialéctico. Es que la responsabilidad, como la identidad, sabemos, es un proceso, y un proceso conflictivo, por definición, ¿no? Cuando asumimos una responsabilidad, primero, lo que es complejo, y no es una cosa meramente cognitiva, no solamente cognitiva, primero
cuando definimos una responsabilidad. No es una cosa que está en juego en cualquier relación, definir una responsabilidad. Pero esa definición de responsabilidad y ejercicio de responsabilidad siempre por definición entra en conflicto con la responsabilidad del otro, con la responsabilidad del otro con nosotros, por ejemplo. Cuando trabajamos como profesionales, y todos de algún modo lo hacemos, sabemos que nuestra responsabilidad se enfrenta en permanencia con las responsabilidades de los otros. ¿Será que se cruzan? ¿Será que andamos en los pies de los otros? ¿No? De tal forma que definir la responsabilidad del psicólogo clínico, por ejemplo, uno no puede, en mi opinión, no puede hacerlo simplemente en sí. Lo hace en relación con la responsabilidad del médico, del psiquiatra, del asistente social, del enfermero, del educador. Las responsabilidades se definen en relación con las responsabilidades de los otros y en relación con la responsabilidad que toma, por ejemplo, el paciente o el estudiante, ¿no? Y la responsabilidad que uno asume influye sobre la responsabilidad del otro, la pone en juego. Bueno, eso para ilustrar el aspecto dialéctico de las responsabilidades. Sabemos, y es un asunto que voy a evocar después, pero es la oportunidad de ya decirlo porque ya sé que el tiempo va a ser corto. En la investigación, cuando hacemos una investigación, me parece esencial de conceber que las personas que son, entre comillas, objetos de nuestras investigaciones, son en verdad participantes. Y el asunto de la responsabilidad que toman es esencial. ¿Qué responsabilidad, qué espacio de responsabilidad damos? Pero también qué responsabilidad asumen de tomar que va a influir sobre la nuestra, ¿no? Responsabilidad en participar en una investigación, ¿no? En contribuir en esa, hasta dónde esa responsabilidad es reconocida. Y en el ramo de los traumas psicosociales, eso toma una figura particular, claro. Lo evocaremos. Último punto que para mí es esencial es que un aspecto esencial de la responsabilidad es la profesión. La profesión es una figura social bien hablante, bueno, elocuente de lo que es la responsabilidad, ¿no? Asumir un papel profesional es ejercer una responsabilidad. Pero también quiere decir que el investigador, como el clínico, como profesional, cuando se relaciona con las personas que van a participar a su investigación, es representante del fenómeno humano de la responsabilidad. Moviliza el asunto de la responsabilidad. Volveremos a tocar ese asunto después. Segunda cosa, bueno, primera cosa entonces, la responsabilidad. Segunda cosa, ¿por qué hablo de investigador clínico? No sé cómo lo pusiste, Marcela, en el título. ¿Pusiste clínico investigador o investigador clínico? Investigador clínico. Sí. Bueno, ¿qué palabra poner en primero? ¿No? Investigador o clínico. Si se considera que la relación entre los dos términos es compleja, es una tensión, implica un conflicto y hay articulaciones posibles pero que necesitan siempre ser bien definidas. Entonces voy a comentar un poco eso. Primera cosa, en clínico, ¿en qué sentido? Si puse la palabra investigador primero, es porque voy a hablar primero como investigador, en verdad, y sobre el asunto de la investigación. Soy clínico, muchos de nosotros que trabajan en este ramo somos clínicos también, pero soy clínico profesionalmente en otros momentos de que cuando hago investigación. Pero el hecho de ser clínico, de tener una formación clínica, una sensibilidad clínica, tiene una influencia importante sobre no solo sobre la práctica de la investigación, pero sobre la manera de pensar la investigación y de construir los dispositivos
de la investigación y tiene una influencia también sobre la manera después de utilizar los resultados de la investigación, de transmitirlos, por ejemplo, a colegas clínicos. Pero pongo primero la palabra investigador. Entonces, ¿en qué sentido la noción de clínica viene a dar un color particular a la noción de investigación? Clínico lo entiendo en el sentido en que lo clínico, la sensibilidad, la formación, la experiencia clínica, la preocupación clínica implica una atención particular al sufrimiento, a las diversas formas de sufrimiento, pero también a las diversas formas de conflictos, al asunto problemático, humanamente problemático de las cosas, ¿no? Entonces, clínico lo utilizo en ese sentido, ¿no? Otra connotación es el hecho de que una opción clínica nos lleva a ver las situaciones problemáticas como reveladoras y esclarecedoras para los fenómenos más habituales, normales entre comillas, o comunes entre comillas, ¿no? Es otra connotación de la palabra clínica, pero tiene también su importancia. Sobre este asunto ya he comentado un poco cómo lo veo. Ahora, quisiera decir también que la noción de clínica no, disculpen si digo cosas que muy probablemente debe ser eso, cosas que les son totalmente comunes o habituales, ¿no? Las compartimos entonces. Quisiera compartir también el hecho de que para mí en las ciencias humanas no hay solamente los psicólogos que son clínicos o preocupados por clínica, ¿no? Algunos sociólogos, varios antropólogos, sin duda psiquiatras, asistentes sociales, educadores, médicos, a veces juristas, son preocupados también en clínica, y eso en el campo del trauma psicosocial aparece más evidentemente todavía, ¿no? Porque, ¿cómo decir?, son fenómenos que solicitan todas esas profesiones, esos puntos de vista, tanto científica como deontológicamente y clínicamente, profesionalmente, quiero decir. Otro punto importante alrededor de esa noción de investigador clínico es que cuando uno asume esa posición de investigador clínico, le da una particular importancia a lo que Gagnon, ese señor del cual hablé, pero otros autores, otros corrientes denominan la misma cosa de otra manera, una cosa semejante de la misma manera, lo que él llamaba circularidad antropológica, o sea, el hecho de que el investigador comparte con sus sujetos de estudio, comparte los procesos que estudia. El investigador comparte con los, voy a repetir lo mismo para nos dar el tiempo, el investigador comparte con los sujetos, por definición, humanos que estudia, con quien trabaja, comparte con ellos los procesos que él estudia, ¿no? De cierta forma es una evidencia también regularmente olvidada, pero es una evidencia porque si no, ¿cómo es que el investigador podría ser sensible al asunto? ¿Cómo es que podría tener acceso como investigador al asunto humano que estudia si él no fuera, por lo menos potencialmente, atravesado por los mismos procesos, ¿no? La cosa racionalmente puede ser evidente, pero el asunto principal es cómo metodológicamente incluirlo en el trabajo de investigación, ¿no? Cómo tomar eso en cuenta metodológicamente. Daré algunos ejemplos, no para demostrar eso, sino para ilustrar las preguntas que abre metodológicamente. Pero me parece un aspecto esencial. Y no solamente, o sea, asumir la circularidad antropológica, no solamente
para ser objetivo, entre comillas, sino para tener un acceso legítimo al objeto que se estudia, para dar acceso legítimamente, yo diría, deontológicamente y epistemológicamente. Daré algunos ejemplos dentro de poco tiempo. Un penúltimo punto, yo pienso, sí, es el asunto siguiente. Es que, de este punto de vista, ya que es la responsabilidad que me interesa en particular, vale resaltar que el investigador es un profesional. Bueno, es evidente, pero decir eso, para mí, quiere decir que el investigador es un profesional, claro, o sea, alguien que tiene siempre que definir su responsabilidad frente al otro. Hace parte de su profesión, esencialmente, de definir eso. Hasta dónde va, hasta dónde no va, qué hace, qué no hace, qué espera del otro, qué pide al otro, qué no puede pedir al otro. Al otro sujeto de sus estudios, por un lado, pero también a los otros profesionales, como nosotros psicólogos clínicos y al mismo tiempo investigadores clínicos, trabajamos sí con gente, pero en la gente hay nosotros, hay los sujetos de investigación y hay el montón de otros profesionales, la red de profesionales que está implicada en el fenómeno que estudiamos y que hacen parte del fenómeno que estudiamos, ¿no? Que no son elementos suplementares de los fenómenos, que hacen parte, que construyen el fenómeno que estudiamos, ¿no? O sea, entonces son parceros, son de partenaires, son colaboradores esenciales. Eso que acabo de comentar. Entonces, ahora, tercera parte de la temática, el campo de los traumas psicosociales. Traumatismo psicosocial, no voy más a definir el concepto traído por Martín Baró, simplemente indicaré el interés de la idea de trauma psicosocial. Podríamos decir también trauma que implica a la persona y las relaciones sociales en la sociedad como un todo, ¿no? El interés del concepto es justamente de indicar que la dimensión traumática, tanto en la causa como en el fenómeno y en las consecuencias, implica las personas psicológicamente, internamente, vamos a decir así, mismo que sea un poco simplificar la cosa, internamente y en la relación con lo social, ¿no? En los tres niveles de la causa, del momento traumático y de las consecuencias. Los traumatismos psicosociales, sabemos, tienen formas diversas y que cada una es específica. Lo sabemos, es solo para recordar eso, ¿no? Un trauma psicosocial como una dictadura y lo que implica en términos, por ejemplo, de prisión política y de tortura, es una cosa diferente, mismo que comparta ciertos elementos comunes, es una cosa diferente de una guerra civil, es una cosa diferente de un genocidio, es una cosa diferente de otros traumas psicosociales, pero comparte justamente esa dimensión psicosocial, donde lo político y lo singular están implicados. Lo político, bueno, hace parte, claro, del asunto del traumatismo psicosocial. Son formas diversas, cada una específica, y vale resaltar también que tratamos de procesos, cosas que evolúen. ¿Evolúen? No, evolucionan. ¿Cómo? Evolucionan. Evolucionan. Bueno, noté en la sonrisa de uno u otro. Evolucionan. Es probable que yo repita el error. Evolucionan, se transforman en función del contexto, en función
de las posibilidades que el contexto da de evolución, ¿no? Evolucionan en un sentido positivo y o al contrario, retraumatizante, conflictivo, ¿no? Es importante indicar eso, ¿no? Porque, bueno, daré un ejemplo después sobre eso también. Ahora, el punto principal que quiero indicar hasta ahora es el hecho de que en mi hipótesis de trabajo, lo que está en juego humanamente en los traumatismos psicosociales, en sus diversas formas, lo que está en juego es específicamente la responsabilidad humana. O sea, la responsabilidad compartida entre humanos, la responsabilidad de mantener lo humano, ¿no? Es justamente esa capacidad, esa facultad, ese problema, esa característica humana de tomar cuidado del otro, de compartir responsabilidades entre sí, ¿no? Toda responsabilidad, toda profesión es una forma de servicio al otro, remunerado, reconocido, retribuido, pero siempre se tratan de formas de responsabilidad. O sea, toda profesión es una manifestación de la responsabilidad humana por oposición a relaciones de fuerza, a abuso de poder sobre el otro. El riesgo de abuso de poder, el riesgo de una relación de fuerza entre personas está en permanencia presente, pero la profesionalización de las cosas es una manera de poner, digamos, la responsabilidad en contra del riesgo permanente de abuso de poder, ¿no? De relación de fuerza uno con otro, ¿no? Entonces, en los traumatismos psicosociales lo que ocurre es, en mi modo de ver, una reducción del otro a un objeto a través del cual se suspende la responsabilidad como fase de la autoridad, se suspende la responsabilidad, se aplasta la responsabilidad. Se aplasta el hecho de compartir una responsabilidad. No sé si me hago entender. O sea, lo que es aplastado, por ejemplo, un ejemplo particular, el de la tortura. Lo que está en juego en particular en la tortura es el desaparecimiento a través del abuso totalitario de poder de uno sobre otro, el desaparecimiento del hecho de que exista entre las personas envolvidas un pacto de responsabilidad común, humana, ¿no? Eso se aplasta. Un ejemplo que me habla mucho es un ejemplo dado por, no importa, es un ejemplo dado por un autor, Jean Améry, solo para poner su nombre en el cuadro, que dice así: es un hombre que fue pego por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, llevado en un campo y torturado, y después escribió algunas cosas, incluso un artículo sobre la tortura que me parece fundamental, a pesar de que fue mal entendido, mal recibido en el principio. Jean Améry, él escribió un libro que se llama Par-delà crime et châtiment, o sea, además, más allá del crimen y del castigo. Y hay un capítulo sobre la tortura donde él explica que lo que le fue más difícil para él, es delicado decir eso, pero él lo dice así: no son las torturas horribles que vivió, pero fue el primer golpe que recibió de la Gestapo, el primer golpe que le hizo caer, ¿eh? Que le quebró la cara, no solo realmente, pero también simbólicamente, en el sentido en que, como él describe, fue el momento en que sintió que no había más alrededor de él un pacto de ayuda,
o una posibilidad de que alguien cuide de él, ¿no? Ese sentimiento que tenemos que hace con que, de alguna manera, la ley humana de la palabra, de una cierta reciprocidad, un cierto cuidado, existe y no nos deja caer en el dolor del abuso de poder, ¿no? Bueno, yo entiendo eso como una manera de decir que la responsabilidad, ¿no? Él utiliza la palabra responsabilidad y reconocimiento, ¿no? En su trabajo, en aquel momento es aplastada, quebrada, ¿no? Ahora, eso entonces era para plantear un poco los términos de la pregunta. Ahora quería ilustrar brevemente, evocando rápidamente 3 o 4 en función del tiempo, 3 o 4 investigaciones que acompañé de modo general como investigador externo o como promotor o como miembro de un comité de acompañamiento de tesis, investigaciones de gente trabajando con traumas psicosociales. Y de esas investigaciones hay un montón de cosas que se podrían resaltar. Yo solo voy a resaltar algunas de un modo un poco arbitrario porque me parecen elocuentes, ¿no? Y lo haré para indicar el tipo de pregunta que eso abre para el investigador clínico, que es mi asunto de hoy. Primero, evocaré la investigación que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen, porque fue hecha con todo un equipo dirigido por Marcela, con este título. Participaba también directamente tú, Daniela, tú, Germán, mucha gente aquí, del testimonio al relato de vida, procesos elaborativos de los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Yo quería resaltar una cosa de investigación que me llamó mucho la atención y que me hizo mucho pensar como investigador clínico, es el hecho de que esa investigación nos hace ver no solo el profesional, como por ejemplo el profesional de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, no solo el profesional, como todo investigador, incluso los investigadores de esa investigación, nos hace ver el profesional o el investigador como pudiendo ser, a veces, el primer representante de la responsabilidad humana. La primera persona que escucha. La primera persona que escucha algún testimonio de una persona que sufrió el traumatismo psicosocial o que sufre el traumatismo psicosocial. No sé si me hago entender, todos conocen la investigación. Entonces, miren, eso es evidente cuando se conoce la investigación, pero tiene un peso metodológico mucho más general, ¿no? Nos obliga, yo pienso, a recordar que como investigadores, sin saberlo a veces, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer, podemos ser vistos por los sujetos que contribuyen a nuestra, o que hacen la investigación con nosotros. El investigador puede ser visto como el primer interlocutor profesional. Y eso tiene un peso clínico importante, no solo en términos de investigación, pero humanamente importante. Y es ¿cómo decir? No es un problema de la investigación. Puede ser un problema si no es tomado en cuenta. Pero puede ser, yo lo veo así, un elemento esencial de la investigación. Debe ser tomado en cuenta para que la investigación pueda tener su valor. Bueno, ese es el primer punto que quería indicar. Miren, esta investigación no era específicamente una investigación, lo que se llama una investigación-acción.
en mi modo de ver. No era específicamente una investigación-acción, pero nos hace ver, es mi idea, de que toda investigación en ese campo, tal vez no en todos los campos, pero toda investigación tiene un aspecto de investigación-acción y que merece ser reconocido y asumido, ¿no? Sin que por eso la metodología sea específicamente una metodología de investigación-acción. Bueno, es la primera cosa. Una segunda cosa, voy a evocar tu tesis, Jimena, brevemente, porque también es el motivo por el cual vine aquí, es que hay la defensa de tesis privada ayer de Jimena Faúndez aquí presente, y mañana la defensa de tesis pública sobre transgeneracionalidad del trauma psicosocial en nietos de expresos políticas de la dictadura militar chilena, transmisión y apropiación de la historia de la prisión política y tortura. No voy a desvelar la tesis, simplemente evocar el hecho de que, como el título, el subtítulo en particular lo indica, Jimena muestra en su tesis cómo hay entre abuelos y nietos, entre ciertos abuelos y ciertos nietos, hay procesos de transmisión y apropiación de la historia de la prisión política y tortura, y a veces, cuando es posible, un potencial de elaboración, ¿no?, más allá de los obstáculos que imaginamos, que conocemos, de esa transmisión. Pero, y una de las cosas que la tesis muestra es que los nietos entrevistados por Jimena y sus colaboradores en la investigación, cuando los nietos hablan de la experiencia de prisión política y tortura que tienen y que reconstruyeron de los abuelos, asumen diferentes posiciones, ¿eh? En primer lugar, hablan de esa experiencia como testigos, después hablan implicándose con todas las emociones que implica en ellos, denuncian lo que pasó, y en tercer lugar, integran esa experiencia de los abuelos en su propia vida actual y futura, pasada, actual y futura. Entonces, ¿por qué hablo de estar a la altura del proceso investigado con las personas? Voy a explicar. Yo pienso que la responsabilidad del investigador clínico frente a fenómenos de ese tipo es algo así, de tentar, ¿no?, tentar estar a la altura del proceso investigado con las personas. O sea, es de tentar no de hacer el trabajo en el lugar de las personas, pero de hacer su parte de trabajo relativamente al tema. Y lo que observo es que lo que la tesis de Jimena describe es su propio proceso de investigadora frente al tema. Es tanto eso como el trabajo de los nietos. ¿Me hago entender? Y son las dos cosas. Vamos a decir 50%, 50%. No se trata... Y no es un... No lo veo como un... bien. ¿Cómo? ¿Cómo es? Obstáculo. Sesgo. Sesgo, okay. No lo veo, no conocía la palabra. No lo veo como un sesgo. Lo veo como haciendo parte de la investigación, ¿no? Como si fuera una responsabilidad, vamos a decir, una obligación. Yo no veo la palabra obligación como negativa, ¿no? Una obligación, una necesidad, o sea, una cosa que deontológicamente es necesaria. Y si no lo haces, ¿qué vale la investigación? De modo general no ocurre, ¿no? Porque ¿cómo es que un nieto implicado en este tipo de investigación va a hablar con la investigadora si no siente que la investigadora está no solamente comprometida con el asunto, sino ella misma en trabajo con eso, ¿no? Entonces,
Es el segundo aspecto que quería indicar. Más 3 minutos. 5 minutos. Reconocer y compartir el fenómeno investigado. Sí, un tercer aspecto se articulan, pero reconocer y compartir no sé si hay M en español, ¿sí? Sí. Reconocer y compartir el fenómeno investigado. Es un poco lo mismo que acabo de decir, y al mismo tiempo es otra cosa. Quiero insistir aquí sobre el reconocer. O sea, el investigador clínico en ese campo parece que tiene como responsabilidad de reconocer, y después de hacer reconocer de qué se trata. Y de hacer reconocer científicamente, pero eso quiero decir también públicamente. Transmitir, reconocer algo que si no se reconoce, no se percibe, no se ve o se niega. Entonces, una investigación que me interesó mucho en ese aspecto, porque mostraba eso, es una investigación de una colega de Ruanda, Claudine Ubera, que ustedes conocen bien, ustedes digo Marcela y Jimena, que trabajó sobre lo siguiente. Es una clínica también, y hizo una tesis de doctorado sobre las familias de jóvenes. Vamos a traducir eso así. Las familias de jóvenes que se crían en Ruanda después del genocidio, entre jóvenes que no tienen más papás, porque desaparecieron en el genocidio, porque murieron después de enfermedad, del SIDA, del AIDS, en español, SIDA, del SIDA sobre todo, porque desaparecieron en un exilio fuera del país, y que de modo general primero quedaron huérfanos. De modo general, primero fueron recogidos por un tío, por una tía, por algún sobreviviente, por un vecino, por orfanatos, pero habían pocos orfanatos, por algunas asociaciones, pero después de alguna trayectoria, en muchos casos, bueno, no puedo decir en muchos casos, hay mucha gente implicada en ese fenómeno, no son algunos jóvenes. Hay decenas de millares de familias, entre comillas, de ese tipo. O sea, son muchos. Después de cierto tiempo, se juntan para hacer una familia. No necesariamente, no siempre porque ya son hermanos o primos. A veces sí, pero a veces hermanos o primos se juntan vecinos, jóvenes como ellos, y crían lo que llaman ménages d'enfants, familias de jóvenes. Entonces, ella investigó eso, compartió la vida con ellos, y una cosa, es eso que quiero decir, una cosa que le llamó la atención es que estaban los que participaron interesados en la investigación, interesados en verdad para hacer conocer lo que pasaba. Y pedían a la investigadora, una vez le dijeron, venga la próxima vez con tus hijos, para que vean cómo nosotros vivimos. Queremos que tú transmitas lo que vivimos con tus escritos a las instituciones, después nos ayudas. O sea, implicaban la investigadora, pero se implicaban al mismo tiempo en la investigación. ¿Y qué es lo que transmitían en la investigación? Muchas cosas, pero solo voy a resaltar dos, bueno, porque también alimentan lo que quiero decir, sin duda, pero me parecían sobresalientes. Lo que transmitían es que era pesadísimo de la vivencia en esas familias. Era muy difícil, porque no había más papás, y que tenían que hacer lo que normalmente los papás hubieran hecho para ellos, y que no tuvieron esa oportunidad. Era pesadísimo, era muy difícil, sobre todo los responsables de la familia, los jefes de la familia. Decían que era extremadamente difícil.
Y la otra cosa que transmitían al mismo tiempo es que era esencial. Es lo que querían en comparación con lo que habían vivido antes, de quedar en un huerfanato, de ser acogido por un tío, de ser acogido por un vecino. Es que se sentían mejor, era pesadísimo, y se sentían mejor así. Eran las dos cosas. Eso nos llamó la atención. O sea, el hecho de que asumían una posición personal y social, criando una familia, juntos, pero tenían que cargar el peso de eso. El peso de quedar en pie, como dicen, de constituir una familia cuando no había más. Bueno, me pareció que lo que pedía la investigadora era de reconocer eso, de compartir esa responsabilidad que ellos tenían en la familia. No solo los jefes, los otros de la familia. Entonces, cuando ella volvió para Ruanda, su primera preocupación como investigadora clínica fue también de se relacionar con todas las instituciones que trabajan con esas familias. Bueno, pienso que es suficiente. Había una cuarta investigación, pero las tres es suficiente para que tengamos un momento de discusión y respetemos el tiempo de cada uno. Hay que ser responsable. Sí, porque cada uno tiene sus responsabilidades a las 3:20. Otras. Muchas gracias, Juan. Tenemos todavía un buen rato para preguntas y comentarios. Yo te quería preguntar respecto al carácter clínico, cómo explicas lo clínico cuando hablas de investigación clínica. Porque si te entendí bien, tú destacas el carácter, la sensibilidad al malestar, ¿no? y la implicación del investigador clínico. Pero me llamó la atención que no mencionaras, y te quiero preguntar si lo consideras posible, la singularidad en la que hace énfasis la clínica, porque eso también pone al investigador en un dispositivo metodológico donde la responsabilidad es clave en el encuentro uno a uno, no es uno frente al mundo o a una gran muestra, sino que justamente la profundidad de la singularidad. Entonces te quería preguntar si tú consideras que eso también es... Sí, comparto contigo el sentimiento que los asuntos que evocas son importantísimos, y es verdad que puede parecer paradójico que las tres investigaciones que acabo de evocar rápidamente son clínicas de un modo particular, pero porque ninguna de esas tres investigaciones son clínicas en el sentido habitual de la palabra. Por ejemplo, partiendo de estudio, no me gusta mucho la expresión, pero es así, estudios de casos singulares acompañados clínicamente, en un dispositivo clínico terapéutico, no es el caso. Y a pesar de eso hablo de clínico, ¿no? Mira, yo pienso que una investigación puede ser clínica por, ¿cómo decir?, el tipo de preocupación que tiene el investigador, y no es solo el investigador, es el investigador y el equipo de acompañamiento, de supervisión, de intervisión. La formación, la atención clínica está presente en eso, ¿no? Y porque ¿cómo decir? Si no, las únicas investigaciones clínicas serían las investigaciones hechas con personas que de algún modo manifiestan o alguna demanda clínica o algún síntoma explícito, pero presentado a un clínico, y no pienso que sea el caso, a pesar de tener evidentemente el mayor respeto para las investigaciones clínicas en ese sentido también, pero pienso que lo clínico no es solamente eso. Y para responder a tu segunda
sobre la singularidad. Es un punto que me parece muy importante. Mira, yo creo que la singularidad es un asunto un poco polémico, podemos discutir sobre eso. La singularidad no es individual, ¿no? Hay una singularidad individual, sin duda, pero hay singularidades radicales, colectivas o grupales también, ¿no? O sea, un investigador, o sea, la singularidad no pertenece a lo individual para mí, ¿no? Pertenece a la persona, pero la persona tiene su lado individual como su lado colectivo, ¿no? Entonces, yo distinguiría bien lo singular y lo individual. Hay investigaciones, y para mí la tesis de Jimena es un ejemplo de eso. Hay investigaciones, tesis de doctorado, por ejemplo, cuando las lees, no es un individuo que resalta, sino que el trabajo del investigador puede hacer sobresalir la singularidad de un grupo, que entrevistó uno a uno, sin duda, con estudio de caso para cada uno, pero también el trabajo fue de abstraer la singularidad. Bueno, en ese aspecto lo clínico está presente también. Bueno, es un elemento de respuesta posible, pero tal vez otros quieran participar a esa discusión. Yo quería hacerte una pregunta parecida a la de Dariela, pero en realidad más centrada no en la noción de lo clínico, sino en la noción de responsabilidad, pero que están muy ligadas en tu propio planteamiento, ¿no? En todo caso, la propia reflexión sobre lo clínico a mí me hace reaccionar un poco porque creo que hay un aspecto de aquello que investigamos que es decisivo, no solamente es el interés o el tipo de cuidado de parte del investigador, del dispositivo de investigación, sino también hay algo en lo investigado que me da la impresión de que debiera tener su importancia para configurar una investigación clínica o un investigador clínico. Y es que estudiamos, cuando hacemos investigación clínica, no es mi caso, pero algo que tiene que ver con el sufrimiento humano. No solamente con el otro, no solamente con la singularidad, sino que con el sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento tiene que ver en el modo en que tú lo planteas, tiene que ver con la ruptura de los lazos de responsabilidad, ¿no? Ahora, responsabilidad, no termino por entender la noción de responsabilidad que hay en el sentido de que ¿qué relación podría haber, por ejemplo, entre nociones con responsabilidad y compromiso, por un lado, responsabilidad y respeto, por otro lado, responsabilidad y escucha, por otro lado, en el sentido de que la responsabilidad también tiene que ver con una capacidad para escuchar y responder, tiene que ver con la escucha. No me queda, insisto, del todo claro cuál es ese concepto de responsabilidad que hay ahí, ¿no? Si le puedes dar una vuelta a esas relaciones con los conceptos. Lo que hables merecería que tengamos más tiempo para discutir y tomar todo el tiempo necesario, porque realmente ponerse de acuerdo sobre el sentido que damos a ciertos conceptos es un trabajo necesario y muy complejo. Entonces, en tu pregunta, vale la pena resaltar que responsabilidad hay que definirlo también por diferencia a otros conceptos, ¿no? Bueno, no sé todavía muy bien cómo voy a responder a tu pregunta. Voy a tomarlo por la noción de sufrimiento, ¿no?
lo que yo quise decir aquí es que es un poco generalizador, pero traumas psicosociales como los que he evocado, es una hipótesis, tocan específicamente ese asunto de la responsabilidad, que implica entre dos personas, entre dos grupos, que implica el mantenimiento de una instancia que hace con que los dos se respetan, comparten deudas posibles entre ellos, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que esos traumas psicosociales atacan justamente eso. Entonces, provoca un cierto sufrimiento que no es el mismo, es eso que quiere decir, que no es el mismo de que un montón de otros tipos de sufrimientos que existen, ¿eh? Y que a veces están implicados también para la gente que vivió ese traumatismo psicosocial. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, la presión política, la tortura ejercida entonces en ese contexto casi institucional, va a atacar alguna cosa específica, que es la responsabilidad. Bueno, es mi idea. Ahora, claro que cuando uno atiende, por ejemplo, a las personas que han sufrido efectos de traumatismos psicosociales, encuentras todos los tipos de sufrimiento implicados y mezclados, ¿no? Pero me parece importante poder reparar en el fenómeno estudiado cómo lo humano es más específicamente atingido, digamos. Es una primera cosa. Entonces, para especificar la noción de responsabilidad, yo diría que hago una diferencia, por ejemplo, entre responsabilidad y, primero, identidad, ya lo dije, pero entre responsabilidad y, por ejemplo, movilización o investimiento, passage al acto, como diría, acción mismo, son cosas diferentes. La responsabilidad, para hablar más como clínico, pero eso exigiría mucho más explicitación de mi parte. La responsabilidad está clínicamente particularmente en juego en la psicosis y en ciertas formas de perversión, porque, pero clínicamente hablando, en cuanto que en problemas neuróticos, psicópatas, no se trata específicamente del asunto de la responsabilidad que está fundamentalmente en juego, ¿no? Entonces merecería una discusión. Bueno, algunos sí, tengo una pregunta más práctica en relación a la responsabilidad en la investigación, en este tipo de investigación. Lo pregunto como más desde mi experiencia como terapeuta, porque en investigación no me metí en estos temas. Cuando yo trabajo con un paciente con historia de trauma y trabajo el tema del trauma en psicoterapia, lo hago con el fin, ¿no es cierto?, de ayudar a la persona a elaborar esa experiencia traumática, que pueda integrar eso dentro de su identidad, de su historia de vida. Entonces voy ayudando a la persona a acercarse al tema en la medida que siento que va a ir siendo sanador para esa persona y muchas veces, ¿no es cierto?, la acompaño en el proceso de enfrentar algo muy doloroso, porque creo que va a ser útil en su proceso de sanación. O sea, ahí quizás mi pregunta en relación a la responsabilidad del investigador en esta área es, me imagino que muchas veces se hace, por ejemplo, una entrevista y se puede hablar quizás en detalle de ciertas experiencias traumáticas y se recaba información y después ¿qué pasa con eso que se abrió no con un fin terapéutico? ¿Dónde está la responsabilidad? Bueno, sí, es una pregunta y una, ¿cómo decir? Abres
una respuesta al mismo tiempo. O sea, sí comparto esa preocupación. Tengo alguna cosa que decir, pero tú querías... Sí, que yo creo que también es interesante que al menos estas tres investigaciones, algo que comparten, que Darina también lo puntualizó en el tema de la singularidad, tiene que ver con que trabajan con un dispositivo que es el relato de vida, montado de una cierta manera para proponer una cierta escucha que también es distinta a la de una entrevista, que es distinta a la de un grupo focal o la de un grupo de discusión, y yo creo que también proponen una alteridad o una relación de interlocución entre el investigador y el participante, que son ambos sujetos, como apelando a la manera que, por ejemplo, que Sherlock Holmes tenía de comprender lo clínico, la persona, es bastante particular. Entonces yo creo que también en este tipo de ejemplos el tipo de dispositivo de escucha, por lo tanto de responsabilidad que se propone más allá de la apropiación, elaboración, una serie de cosas, el relato mismo, como la puesta en palabras, muchas veces donde no hay palabras, donde el silencio lo respondió, donde la fractura, donde la fisura es lo que me parece que son particulares, ¿no? Entonces como que también es importante, me parece, ¿no? Como considerarlo como parte de eso, porque Claudine en sus relatos de vida con estos chicos, ¿no? Como yo tuve la ocasión de trabajar con ella su material, claro, esto que Jean-Luc decía, ¿no? Como que le exigían a ella ciertas cosas, claro, porque era un dispositivo que no era solo un encuentro con los chicos, eran varios, y eran con varios de ellos, en varios momentos en el tiempo, ¿no? Como que se establece una relación de investigación un poco distinto a como la tenemos comprendida, que creo que también va en el tema como de la singularidad o una manera de escuchar, lo que preguntaba Andrés, como un particular tipo de sufrimiento y por lo tanto disponer de un engranaje, una matriz de escucha que tiene mucho que ver con eso. Para eso, la dimensión de formación y experiencia clínica del investigador o del equipo que lo acompaña es importante. ¿No? Es verdad que, por ejemplo, en ciertos dispositivos de investigación, yo siempre, o mis colegas también, decimos siempre al estudiante, no al investigador, pero que se forma al mismo tiempo, de hablar con nosotros en cada etapa, de no quedar solo con lo que pasa, para que también las personas que son sujetos de la investigación, y cuando se trata de trauma psicosocial, efectivamente puede ser muy pesado que se vaya a tocar, para no dejar solas a las personas. O sea, entonces, es como si fuera un trabajo de investigación con varios... Ayer, a propósito del dispositivo de mi tesis, Alejandro Reynoso hacía la reflexión en torno a cómo el equipo de interanálisis con el que yo trabajé podía ser entendido también como un equipo de supervisión clínica. Hacía esa reflexión de forma a que también te ayuda en el fondo al investigador a un dispositivo donde hay encuentros, por ejemplo, con cada participante, a ir preparado en el fondo a la escucha mucho más general y también a saber cómo llevar una entrevista respetando que sea el participante quien decida qué contar. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Qué contar? Y en eso, por ejemplo, algunas cosas, claro, que estas investigaciones comparten, es muchas veces devolver la transducción, por ejemplo, al participante. Que más allá que tenga un efecto que uno puede hacer metodológico, de elicitar más recuerdos, tienen también como un sentido mucho más ético, que es que el propietario de esa historia, que no había estado construido antes, que se construyó en esta relación, es el otro, no es necesariamente. O son una parte. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con si pensamos que en este tipo de investigaciones, ¿no es cierto?, se congrega, ¿no es cierto?, el investigador y los investigados. ¿Cómo pensarías tú el tema de la responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de por qué está ese investigador allí y por qué dentro de todos los posibles participantes de la investigación están algunos, ¿no?
porque estos chicos de Irlanda son los chicos, ¿no es cierto?, que accedieron a esto. Entonces, pareciera que hay también otra dimensión fuera del encuentro. ¿Cómo miras ese? Que por así de dónde llega cada uno a esta relación? ¿Te explica un poco más? Porque yo investigo un tema y desde algún lugar, digamos, establecí el interés por establecer en ese tema. Y al mismo tiempo, si tengo un conjunto de personas que potencialmente podrían querer tener un diálogo con el investigador, algunas, digamos, aceptan ese llamado, digamos. Y probablemente, no sé, Claudine planteó, digamos, en su proceso muestral esta posibilidad y algunas personas dijeron sí, yo quiero ir. O en la investigación que hicimos nosotros de los profesionales de la Comisión de Visión Política y Tortura, algunos dijeron sí, yo quiero participar, digamos, y otros no se manifestaron o no quisieron, no sabemos, digamos, pero eso. Y ahí entonces lo que estoy diciendo es que ese encuentro no es solamente entre quienes se juntan ahí, sino que también es desde otro lugar. Sí. Y eso, ¿cómo mirarías tú el tema de la responsabilidad? O sea, ¿desde qué lugar yo como investigador llego allí y el investigado llega allí? ¿No? ¿Desde qué lugar de responsabilidad? Más allá de esa... No sé si entiendo bien tu pregunta. Lo que me viene es que el tema, primero, no viene solo del investigador o de su equipo, sino de fenómenos sociales, psicosociales, que llaman la atención de algún modo y que los interpelan. Otro elemento que me viene a la cabeza es que en ese tipo de investigación, como yo pienso en muchos de ese ramo, se trabaja con instituciones, agrupaciones, asociaciones, que hacen parte de la definición y de la manera como contactar también a las personas, y que piden también esclarecimiento, que llaman el hecho de que existan investigaciones para esclarecer de qué se trata, cómo trabajar. Bueno, son esos elementos. No sé si esto responde a tu pregunta, pero, por ejemplo, tiene que ver con una respuesta posible a tu pregunta también. Es que lo que hemos notado es que para ciertas situaciones un trabajo clínico en el sentido estricto no es posible. El movimiento no se hará por diversos motivos y que a veces una investigación, el encuentro en una situación de investigación es más accesible. Uno puede preguntar por qué. A veces porque la investigación puede implicar la noción de reconocimiento social del fenómeno y que ese reconocimiento es necesario, es un elemento, un ingrediente necesario anterior a la posibilidad de un trabajo clínico. Bueno, eso puede ser un elemento también de respuesta. La hora, pero quizá una pregunta más. Respecto del concepto que estábamos como tratando de dilucidar acá de responsabilidad, que una pregunta que se me ocurre que podría ser importante como a ver qué podría significar eso más, es que tú hablaste de que cuando ocurre un trauma psicosocial eso estaría dado como trauma y como sufrimiento por una intervención súbita de una relación de deudas que habría en una sociedad. Creo que eso planteaste, que existiría como una relación de deudas como determinada en una sociedad, en unos con otros, de repente irrumpe un evento que se llama traumático y luego viene el sufrimiento, porque esa relación de deudas está intervenida. Entonces la pregunta que me surge a mí es ¿qué relación guarda la responsabilidad que se está planteando acá en investigación, o tú estás planteando, y esas deudas? Y ese cambio en la relación de deudas, dado este trauma, según lo que tú planteas.
Bueno, yo utilicé la palabra deudas y endeudamiento como una manera, pienso que los sistémicos también utilizan mucho esa manera de formular las cosas, como una manera de decir que nuestras relaciones tienen siempre ese aspecto no negativo, pero constitutivo de la relación, que es que tenemos con los otros. Todos los con quienes estamos en relación, de algún modo, tenemos deudas recíprocas, de tipos múltiples, ¿no? Entonces, yo simplemente quería decir eso, porque la palabra deuda nos recuerda que estamos relacionados con los otros a través de ciertas cosas que nos implican y que implican cada uno frente al otro, ¿no? Era simplemente una manera de decir que hay deudas, y la responsabilidad puede definirse así, con el hecho de estar, de tener siempre, cuando es posible, que asumir una posición dentro de ese juego de deudas entre uno y otro. Eso quiere decir. Y quería decir también que los traumatismos psicosociales atacan ese juego de deudas entre las personas. Podríamos decir el juego de don, el dar y el recibir, el juego social entre las personas. Ataca esa posibilidad, porque cuando tienes una relación con el otro, habitualmente hablando, incluso hablando, cuando narras algo a alguien, presupones que hay una instancia tercera que existe, que hace que se va a poder conseguir algo entre las personas. Pienso que los traumatismos aplastan eso, atacan eso. Esto no quiere decir que se destruye eso en la sociedad, ¿no? Pero se destruye algo de eso en la sociedad. ¿Cómo reconstruir eso? Entonces, mi tentativa de respuesta a tu pregunta sería de decir que hay un trabajo de reconstrucción de la posibilidad que haya deuda. Sí, de la posibilidad que existan entre las personas relaciones con deudas, ¿no? Esa, mi colega Claudine Wanda puso como título de tesis finalmente recreación de pertenencias. Recreación de, podríamos escribir también, recreación de responsabilidades comunes, en el sentido de que criar una familia es criar una responsabilidad común, compartida, tentar. Ella puso más el acento sobre pertenencias de que sobre responsabilidades. Yo pienso que son los dos. Son las dos cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante. Mucho gusto y hasta la próxima. Siempre